Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Saluda una vez más Gerson Anaya. Estamos contentos, amigos y hermanos, porque el Señor nos ha bendecido y ha permitido que lleguemos a esta transmisión. Estamos estudiando esta semana de cómo afrontar las deudas. Antes de hacerlo, quisiera recomendarles siempre que traigan su Biblia, su lección y también un libro para poder tomar apuntes. Bueno, si ya estamos listos, les voy a pedir que por favor me acompañen. Vamos a orar, así podemos invocar la presencia de nuestro Dios a este estudio. Reverentemente, por favor. Señor, una vez más, al llegar a este lugar, sabemos de que todos y cada uno de nosotros somos indignos, Señor, de poder estar en su presencia, pero rogamos y pedimos que nos perdone nuestras faltas, que nos ayude a poder estar de acuerdo con su voluntad, que sea el Espíritu Santo el que nos inspire a poder explicar, a poder entender, a poder compartir, Señor, estas enseñanzas. Cuida a mis hermanos que están también estudiando a través de esta plataforma, que usted pueda estar con ellos, a mis amigos que van a ver también este repaso, Señor, que usted también pueda abrir su entendimiento y que todos podamos aprender cada día más de usted, ya que sabemos que este tiempo de su regreso está muy cerca. Acompáñenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Se lo pido. Muy bien, mis hermanos, gracias una vez más porque que llegan hasta este lugar aquí donde podemos todos estudiar juntos. Bueno, el tema lo tienen en pantalla y podemos mirar allí. Es un tema que posiblemente nos esté afectando a todas, a la gran mayoría de personas, ¿verdad? De cómo afrontar las deudas. Y vamos a leer ahí en Proverbios 22 y versículo 7. Vamos a leer el versículo que viene en esta lección. Y dice de la siguiente manera: el rico domina al pobre y el que toma prestado es siervo del que presta. Vamos a encontrar la definición de deuda, ¿verdad? Vivir hoy de lo que esperas ganar en el futuro. Esa es una definición de deuda. O sea, comprar hoy con lo que las ganancias futuras que uno espera obtener. Hoy en día la deuda parece ser una forma de vida, pero en realidad no debería de ser una norma o una forma de vida, especialmente para las personas, ¿verdad?, que estamos en la fe, que tenemos un conocimiento de las Escrituras, que tenemos una guía de las Escrituras y así poder saber cómo es que la Biblia, ¿verdad?, en muchas ocasiones y en muchos párrafos de ella desalienta a que nosotros los endeudemos. En las Escrituras hay por lo menos 26 referencias a la deuda. Y cada vez que habla de la deuda son en una forma, en un contexto negativo. Ahora, no dice que es pecado, ¿verdad?, pedir dinero prestado, pero sí habla de las consecuencias que suelen ser malas. Cuando nosotros consideramos, ¿verdad?, las obligaciones financieras, el apóstol Pablo aconsejó: paguen a todos lo que deben, al que tributo tributo, al que impuesto impuesto, al que respeto respeto, al que honra honra. No deban a nadie nada, sino ámense unos a otros, porque el que ama al prójimo cumple la ley. Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8. Ahora, ¿por qué la deuda es un flagelo casi internacional en todos los niveles personales, empresariales e incluso en los gubernamentales? Cada sociedad siempre, o sea, a través de las épocas, ha estado endeudada, aunque sea en un pequeño porcentaje.
Los países están a veces endeudados en un porcentaje grande de todas sus riquezas. Pero hoy en día, una porción mucho mayor de la gente, hermanos y amigos, mucho mayor, está endeudada. Y casi nunca cuando las personas están endeudadas es para su propio beneficio. La persona que más se beneficia en este tipo de transacciones es la persona, ¿verdad?, que presta el dinero. Es por eso que esta semana nosotros vamos a considerar las razones para no endeudarnos y cómo podríamos abordar esas deudas si es que nosotros ya estamos endeudados. Puede ser que alguno de ustedes que me está viendo esté libre de todas las deudas, pero puede tal vez compartir, ¿verdad?, valiosa información con familiares y con amigos que se puedan beneficiar de esta manera de estudio de lo que la Biblia habla acerca de las deudas. Así que vamos a pasar entonces, para no perder tiempo, al día domingo. Y en el día domingo nosotros vamos a ir viendo los problemas, ¿verdad? Problemas con las deudas. Yo sé que cada uno de nosotros hemos pasado por situaciones difíciles en donde nos hemos visto envueltos en problemas de deudas. Pero ¿cuál es el ideal, ¿verdad?, de Dios para nosotros como hijos de Él con respecto a lo que tiene que ver con las deudas? ¿Y cómo nosotros podríamos alcanzar ese ideal que Dios quiere? Vamos a leer en Deuteronomio 28, que ha sido un capítulo que hemos leído constantemente. Vamos a leer versículo 1, versículo 2 y el versículo 12. Dice el versículo 1: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Versículo 12 dice: el Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. Cuando nosotros miramos aquí, hay unos principios, ¿verdad?, que claramente se observan en esta lectura bíblica. Y el primer principio que nosotros vemos resaltar es escuchar la voz de Dios. Escuchar las instrucciones que Dios tiene para nosotros. Y en respuesta al escuchar esa voz viene nuestra obediencia. Cuando nosotros somos obedientes con Dios, vamos a poner en perspectiva, ¿verdad?, nuestra ganancia. Dios las va a bendecir porque nosotros las vamos a gastar sabiamente en cosas que sí necesitamos y no en cosas que tal vez no necesitamos y que al final del día, después de comprarlas, no nos satisfacen o no nos sirven para el propósito con el cual nosotros creímos que las necesitábamos. Así que podemos nosotros extraer de esta lectura unos principios, ¿verdad?, y podemos aplicarlos a nuestra propia vida, a nuestra propia vida financiera actual. Hay estudios que demuestran que hay 3 razones principales por las que la gente se encuentra en dificultades económicas, y hay de casos a casos. Pero aquí se enumeran en un orden que casi siempre aparecen con esa frecuencia. Porque la primera razón es la ignorancia. Mucha gente se endeuda ignorando los términos a veces de las deudas, ignorando los términos de los contratos. Por eso que hay que educarse uno, hay que tener la mayor información cuando uno va a hacer unos tratos. La gente a veces ignorantemente va y se endeuda. Muchas personas, incluso personas instruidas, personas que tal vez no son bien instruidas en lo que tiene que ver financieramente hablando, y simplemente nunca estuvieron al tanto de los principios bíblicos, ni tampoco de los principios de préstamos, ¿verdad?, de contratos.
y acerca de cómo también se tiene que manejar o administrar el dinero que Dios nos permite tener en su sabiduría y en su misericordia. Pero no importa, ¿verdad? Porque a veces cometemos errores, pero en la escritura también, en la escritura hay esperanza. Es por eso que estos estudios nos van a brindar un esquema sencillo de principios y de cómo aplicar estos principios, de cómo nosotros los podemos aplicar. La primera razón era ignorancia. La segunda razón de las dificultades financieras es la codicia o el egoísmo. En respuesta a la publicidad y al deseo personal, ¿verdad? La gente simplemente muchas veces vive por encima de sus posibilidades. Hay mucha gente que, sueñan con tener un auto, pero el auto es demasiado caro, ¿verdad? Para sus ingresos, no marcha. Y entonces van y las personas y se endeudan, especialmente aquí en Estados Unidos, en donde, ¿verdad? Mucha gente tal vez no conoce este sistema, muchos que nos ven afuera del país. Por ejemplo, en nuestros países es súper difícil para obtener un crédito para comprar un automóvil. Pero aquí en este país es súper difícil, súper fácil, perdón. Y entonces mucha gente, por la misma codicia o por el egoísmo o incluso por sentirse egocéntrico, para sentirse mejor, dar una apariencia a veces, van y se endeudan y están tratando de vivir, de verdad, en las posibilidades que si son realistas no les alcanzarían. Y entonces al no estar dispuestos a vivir con lo que realmente pueden pagar, muchos caen en esta trampa de endeudarse. Muchos de estas personas también creen que son demasiado pobres, incluso, ¿verdad? Para poder ayudar a los demás, para poder cumplir con sus necesidades de los que, personas que están, por ejemplo, los indigentes, las personas que no tienen dónde vivir o que no tienen que comer, para dar sus ofrendas, incluso hasta para diezmar. Este tipo de personas que tratan de vivir en una manera más arriba de lo que es, fallan en muchas de estas áreas. Y entonces, al fallar, ¿verdad? Al no ser fieles con Dios, se pierde esa bendición prometida por Él. Es que ese es el asunto, que todo empieza con la fidelidad. Y en el contexto que estamos hablando, para mis hermanos, recuérdense que todo esto, lo que tiene que ver con finanzas, tiene un principio, tiene un comienzo, y ese principio, ese comienzo es espiritual. Si yo espiritualmente no acepto los consejos que la Escritura me da, claro, voy a hacer mis propias decisiones basadas en lo que yo creo, en lo que yo pienso, y entonces voy a caer en la ruina, endeudándome, viviendo el día a día. Es terrible, ¿verdad? Y cabe mencionar, por eso les digo que aquí en ese país hay personas que para tener ese tipo de vida, ¿verdad? Que ellos sienten que eso los va a satisfacer. Tienen 2 y 3 trabajos, desgastando toda su vida, y llegan a un tiempo donde ya pues el cuerpo dice no, y vienen los achaques y las consecuencias, y todo eso que acumularon, eso queda por un lado. Mucha gente, ¿verdad? Por eso les digo, se pierde de las bendiciones de Dios, porque viven sin la sabiduría y sin esas bendiciones que Dios ha prometido en su palabra. Imagínense que Él dice que si somos obedientes, nosotros vamos a prestar a los demás. Nosotros no vamos a estar prestando. Ahora, si ya estamos metidos en esa situación, hay esperanza. Pero eso requiere un cambio de corazón y un espíritu de contentamiento con lo que tiene uno para vivir. Mucha gente tiene lo suficiente para vivir tranquilamente, pero siempre quieren más y quieren más y quieren más. ¿Por qué? Porque no está conectada espiritualmente con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a poder vivir con mucho y a poder vivir con poco. A poder estar satisfechos no por lo que tenemos, sino
por lo que somos y a quién pertenecemos, que es algo completamente diferente. Por eso es que las deudas traen problemas. Ahora, la segunda razón, ¿verdad? Ya vimos la primera razón, era la ignorancia. La segunda razón es el egoísmo hacia uno mismo, la apariencia. Y la tercera razón por la que la gente tiene dificultades económicas, esto a veces no se puede controlar. Puede ser una desgracia personal, ¿verdad? En donde tal vez se enfermó la persona o un accidente, dejó de trabajar. O sea, en esta categoría caen muchas cosas que pueden pasar. Es muy posible, por eso digo que llegue a una enfermedad grave, ¿verdad? Sin algún seguro de salud. Y entonces cuando empieza a buscar ayuda, hay gastos. Y muchas veces vienen estas desgracias financieras o este endeudamiento financiero a través de las separaciones, de los divorcios. Pero cuando alguien tiene también, o incluso cuando se casan o se juntan con una persona que es derrochadora de dinero, una persona que arrastra las deudas, todo esto es parte de verdad. Y también puede ser que por ahí venga también, recuérdense, un desastre natural, inundación, terremoto, incendio, todo eso, y puede acabar con todas las posesiones que uno tenga y puede entrar en deudas para volver a poder empezar, ¿verdad? O tal vez, ¿verdad?, nació o creció en la más pobreza absoluta que haya. Pero para todos, hermanos, para todos, amigos, y lo bueno es que hay una esperanza, que hay un camino, hay una salida. Aunque sí, ¿verdad?, si estamos en ese tipo de situaciones, claro que el camino va a ser más difícil, pero los problemas pueden superarse. Se puede lograr el cambio con el apoyo de amigos cristianos espirituales que estén centrados en la palabra de Dios, consejería, ¿verdad? Hay que buscar orientación, hay que buscar asistencia, hay que buscar organizaciones que ayudan a veces a personas, por ejemplo, que son compulsivas para gastar el dinero. Hay organizaciones que te pueden asistir en ese lado, ¿verdad? Hay también asistencia de consejería cristiana. O sea, todo es parte de querer ayudar. Y la Escritura no quiere que lleguemos a esa instancia, pero si llegamos, hay salida todavía. Podemos venir hacia Dios, arrepentirnos, pedir perdón y buscar la bendición y la providencia de Dios. Saben que Dios es el ser más dispuesto a escucharnos, incluso que nuestros propios seres queridos. Dios está dispuesto no solo a escucharlos, sino también a ayudarnos y a darnos la bendición, pero siempre y cuando nuestro corazón esté dispuesto a hacer ese cambio y buscarle. Pero no importa cuál sea la razón, y aun cuando sea nuestra culpa, la deuda se puede aliviar. Ahora, sin embargo, los endeudados necesitarán hacer algunos cambios en su vida, cambios en sus gastos, cambios en sus prioridades, en lo que ellos quieren obtener, en todo lo que tiene que ver con lo financiero. Fíjese que primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 9, dice de la siguiente manera: es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos comida y ropa, contentémonos con eso. El versículo 9 dice: los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus propios deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Eso es lo que dice primera de Timoteo. Ahora, ¿qué significan estas palabras para mí al escuchar esto? ¿De qué manera entonces yo voy, ¿verdad?, si tengo una situación, a cumplir mejor lo que la palabra de Dios enseña? Lo que acabamos de mirar aquí en Timoteo es, hay que conformarnos y ser felices con lo que Dios nos ha permitido tener. Y eso no quiere decir que no tenemos que trabajar duro para alcanzar algo mejor, no. Pero siempre teniendo el consejo bíblico, que es
vive conforme a tus posibilidades, no te endeudes. ¿Cómo nosotros vamos entonces a seguir, a seguir los consejos, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Cómo seguir consejos piadosos? Acuérdense que los consejos que vienen son para nuestro beneficio. Ahora, nosotros somos seres materiales, o sea, y vivimos en un mundo material. Un mundo que a veces puede ser muy atrayente con sus nuevas cosas, nuevas novedades, nuevas modas, con todo lo más de lo último que está saliendo. Entonces, es imposible a veces, ¿verdad? Tendríamos, como lo ponía en nuestro estudio aquí, que ser de acero y tal vez de aceite sintético en vez de ser personas de carne y hueso, para que no pudiéramos sentir ese tipo de atracciones, ¿verdad? Ese tipo de cosas, al mirar cosas nuevas. Y ocasionalmente el atractivo de las posesiones materiales, ¿verdad? Y el afán de la riqueza llega a nuestras vidas. Llegan esos, ¿verdad? Qué bueno sería tener esto, comprar esto, tener aquí, ser rico, ¿verdad? Y uno empieza a querer pensar eso. O sea, ¿quién no ha fantaseado alguna vez en ser millonario? ¿Verdad? Unos tal vez para darse una buena vida, otros tal vez para poder ayudar a otras personas, otros tal vez para poder mejorar a su familia. O sea, ¿a quién no le ha pasado por la cabeza el ser rico? Y aunque todos nosotros luchemos contra esto, o sea, no es que no hay nada malo en esforzarse para tener buenos ingresos o incluso para llegar a ser rico. Ninguno de nosotros tiene que sucumbir a la trampa de convertir en ídolos el dinero. Ese es el problema. La riqueza y las posesiones materiales no pueden llegar a ser nuestros ídolos. Es por eso que sí nos podemos esforzar, sí podemos trabajar duro, sí podemos, pero siempre, ¿verdad? Teniendo en cuenta que este no es nuestro fin, que esa no es la meta, ¿verdad? Que si no se me da, tampoco me voy a deprimir y me voy a morir por eso, ¿no? Porque voy a estar conectado con la palabra de Dios, con los consejos que Dios da. O sea, a nosotros se nos promete, ¿verdad? Poder divino, o sea, poder de Dios, para que podamos permanecer fieles a lo que nosotros sabemos y entendemos a través de la Escritura que es correcto. Y esto es muy importante, porque las tentaciones de las riquezas y las posesiones materiales han llevado, hermanos, a la ruina a muchas almas. Los han llevado a la ruina. Por eso que Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Eso es lo que está hablando la Escritura. O sea, la Escritura no dice no se esfuercen y se superen, no. La Escritura lo que está diciendo es que Dios es primero. O sea, no podemos sernos esclavos de este asunto de la riqueza, o de querer ser ricos, o de querer obtener algo, ¿verdad? Primera de Juan 2:15, búsquelo allí en su Biblia, por favor, y me acompaña. Y aquí el consejo que viene de parte del Señor es: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y cuando está hablando del mundo, es las cosas, ¿verdad?, atractivas del mundo. La moda, las cosas materiales. Si ese va a ser nuestro enfoque, vamos a ir a la ruina espiritual. De eso se trata este tema. Aunque, ¿verdad?, a veces se expresa de diferente manera, el tema en común que acabamos de ver en estos dos pasajes es: no hay que poner nuestra mirada en las cosas materiales. Hay que poner nuestra mirada en el Dios creador de todas las cosas. O sea, lamentablemente el amor al mundo puede ser tan fuerte que las personas se endeudan o se llegan a endeudar para satisfacer ese amor al mundo. Y eso es lo que, ¿verdad? Eso es en lo que anhelan
pero al final eso no va a funcionar. Eclesiastés 4:8 dice: vi un hombre solitario sin hijos ni hermanos. Nunca dejaba de afanarse, jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Y para quién trabajó tanto?, se preguntó. Y me abstengo de las cosas buenas. También esto es vanidad y una penosa tarea. O sea, este hombre, al ver que estaba trabajando y todo, y de repente viene y dice: ¿para qué estoy haciendo todo esto? Si esto es vanidad. Al final, no me voy a llevar nada. Ahora, el endeudamiento es una de las redes de Satanás que ha puesto para muchas almas. Y es lógico que Dios quiera ver a sus hijos libres de deudas. Libres de deudas. Porque Satanás utiliza estas deudas incluso para llevar a la gente al suicidio, incluso en ocasiones difíciles. Personas caen en depresiones al verse abrumados por los endeudamientos, por las deudas que tienen. Y es por eso que Dios nos está advirtiendo a través de su palabra, para que Satanás no se aproveche de estos artimaños, ¿verdad? Y nos lleve a una desgracia. La Biblia nos da consejos. La Biblia nos da una guía para podernos liberar y tener una libertad financiera completa. El Salmo 50, versículo 14 y 15 dice: ¿con qué actitud nosotros debemos vivir como pueblo de Dios? ¿Y qué va a significar para nosotros pagar sus votos? Cuando nosotros ingresamos, ¿verdad?, como nos unimos a una iglesia, venimos a ser parte de, y venimos contentos con acción de gracias, ¿verdad?, a nuestro Dios que nos ha creado y nos ha dado la salvación. Pero parte de todos estos votos, parte de todas estas normas, es creer, ¿verdad?, en que cómo Dios permitió que la iglesia se organizara. Y creer también que el propósito, ¿verdad?, mi propósito para adorar a Dios y sostener, ¿verdad?, el funcionamiento de la iglesia. Y eso es muy importante, porque cuando nosotros, imagínense, estamos endeudados, vamos a estar perdiéndonos esa bendición de ser obedientes. Y nosotros como cristianos, ¿verdad?, nosotros todos hemos hecho un pacto con Dios. Primeramente, a serle fiel, a obedecer, a escuchar su palabra, a estudiar su palabra. Y todo eso va a tener un resultado al final, que nos puede llevar, obviamente, siguiendo los consejos, porque recuérdense que va a requerir disciplina para poder llegar a una libertad financiera completa. Y es por eso que aquí, en este pasaje, hay que seguir los consejos piadosos que la Biblia da. Y la pregunta es: ¿qué están diciendo, verdad, mis decisiones acerca de la manera de cómo enfrentar lo atractivo del mundo? O sea, ¿cómo? ¿Qué dicen mis decisiones? ¿Y por qué nosotros nos esforzamos por tener buenos ingresos? No es necesariamente lo mismo que convertirlos en ídolos al dinero y la riqueza. Porque una cosa es que yo me esfuerce, yo trabaje, y yo tenga un ritmo de vida, ¿verdad?, organizado, con metas alcanzables. Entonces, entre todas esas metas, entre todo ese plan de superación, el que tiene que ir enfrente de todo ese plan de superación es Dios. Yo voy siguiéndolo a Él en el asunto de superarme. Es por eso que es importante. Y por eso nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre hacernos esclavos, ¿verdad?, de nuestros ingresos, o buscar los ingresos porque nos estamos queriendo superar. Hay una línea muy fina que únicamente el que nos va a ayudar a poder entender y a poder tener el conocimiento sincero o claro de esta enseñanza es la Escritura, y nuestra confianza y nuestra comunión con Dios. Ahora vamos a pasar al día martes, y el día martes nos habla de cómo desendeudarnos. Y cuando yo hice una búsqueda
Fíjense, hermanos y amigos que me ven, cuando yo hice una búsqueda para cómo desentendernos de las imágenes que yo utilizo en estos repasos, me llamó la atención esta imagen que ustedes están viendo de esta joven cortando su tarjeta de crédito. Hay personas que para poder alcanzar una desendeudarse tienen que cortar de raíz, con lo que los está llevando a esa desgracia financiera. Vamos a leer para entrar en contexto un poquito, ¿verdad? De lo que vamos a hablar ahora de cómo desendeudarnos. Vamos a leer el libro de Proverbios capítulo 22 y versículo 7. Dice de la siguiente manera, que fue nuestro versículo de memoria. Los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de sus acreedores. Ahora, ¿en qué sentido nosotros somos siervos del que presta? O sea, ¿cómo es que somos siervos del que presta? ¿Y qué podemos hacer para escapar de este desafortunado fenómeno? Si nosotros tenemos dudas, el siguiente esquema nos va a ayudar a comenzar un proceso para deshacernos de las deudas. Y le vamos a llamar el plan sencillo. Y tiene un orden, ¿verdad? De 3 pasos. Tiene premisas. Y las premisas tienen 3 pasos. Y la premisa es un compromiso con Dios de ser fiel en devolverle lo que a Él le corresponde para que Él nos bendiga y nosotros podemos alcanzar sabiduría y su bendición. ¿Por qué? Porque el anhelo de Dios es bendecirnos a las personas, a los que somos obedientes. Recuérdense que Dios no va a bendecir al desobediente. Eso es ilógico. Lo hemos leído durante todos estos estudios, que Dios siempre dice, si haces esto, si me obedeces, si aquí, si allá, yo te voy a bendecir, yo te voy a bendecir, yo te voy a poner por encima de los demás. O sea, ese es un pacto bilateral, en donde Dios dice, yo voy a hacer esto, pero tú tienes que hacer esta otra cosa. Y el primer paso, ¿verdad? Para irnos ya un plan para desendeudarnos, el primer paso es declarar una moratoria sobre la deuda adicional. O sea, tenemos que hacer ese primer paso. No más gastos con crédito. Parar. Y no tomar dinero prestado, porque si no lo tomamos, entonces no nos podemos endeudar. Por eso que esta toma me llamó la atención, ¿verdad? Que el primer paso es, o sea, no más gastos con crédito. Y a mucha gente lo que tiene que hacer es romperle su tarjeta en señal de que su crédito ya se terminó. Entonces, al no tener esa opción de poderlos endeudar más, ahí vamos a parar con lo que ya tenemos. Y de esa manera, si ya no pedimos más dinero prestado, entonces no corremos más riesgo de podernos endeudar todavía más. El segundo paso es hacer un pacto con Dios de que a partir de ese momento, con su bendición, con su ayuda, pagaremos las deudas lo antes posible. Y que cuando Dios nos bendiga financieramente, cuando ya estemos libres de deudas, vamos a utilizar el dinero para ayudar a los demás, para poder ayudar a los demás. Ese es el asunto, de que nosotros podemos comprar, ¿verdad? No podemos comprar con dinero que no tenemos, con dinero que en realidad no es de nosotros. Está viendo, nosotros tenemos que poder utilizar únicamente y hacer ese pacto con Dios. Es que es compromiso. Recuérdense que todo recae sobre un compromiso, sobre hacer un cambio. Por eso que este segundo paso es, ok, voy a hacer un pacto con Dios y Señor, ayúdame. Yo voy a tratar y voy a hacer lo más posible de pagar las deudas lo más pronto posible. Y entonces así, claro, que así vamos entonces a reducir nosotros, ¿verdad? Vamos a reducir las deudas. Pero no vamos a reducirlas para volvernos a endeudar y para comprar más cosas, sino
no comprar más. Y este paso probablemente de no comprar más es el paso tal vez más difícil, ¿verdad? Pero es un paso decisivo. Porque cuando la mayoría recibe dinero inesperado, o sea que le llega de repente, la mayoría de personas simplemente le llega y lo gastan. Y nosotros, en vez de gastarlo, si estamos en una situación ya endeudado, cuando llega algo, lo que tenemos que hacerlo es utilizarlo para la reducción de la deuda. O sea, si por aquí me llega un dinerito extra, ok, pagarlo a la deuda que tenemos. El paso 3 es la parte práctica. Hacer una lista de todas las deudas, ¿verdad? Poniendo en esa lista las deudas más altas y las deudas más bajas. Mirar el orden, ¿verdad? Poner un orden de la mayor a la menor. Y entonces cuando nosotros hacemos eso, vamos a tener una vista más amplia de lo que debemos. Y hoy en día, no solo aquí en Estados Unidos, y tal vez en todo el mundo, la mayoría de familias, la deuda más grande viene siendo la hipoteca de su casa, donde está viviendo, donde ha comprado. Y esa está bien arriba, ¿verdad? En la lista. Después puede ser una tarjeta de crédito, después puede ser una deuda personal, y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros miramos, tenemos todo ese orden, vamos a empezar a hacer al menos el pago mínimo mensual de cada una de todas las deudas. O sea, el mínimo en todas. Pero a continuación hay que aumentar el pago sobre la deuda más pequeña, ¿verdad? Vamos a decir que tenemos unas deudas vamos a poner, por un decir, 5 deudas, ¿verdad? Y una es la hipoteca de la casa, que es bien grande, y luego tenemos el auto, luego vamos a tener, compramos unos sofaces, y después compramos por allí una televisión, y más abajo tenemos una tarjeta de crédito que es de gastos, por decir, de gasolina. Entonces, claro, si una deuda es muy alta de la hipoteca de la casa, luego la del auto, entonces hay que enfocarnos en pagar la más pequeña, mandándole un poquito más, todo lo que pueda ser posible a la deuda más pequeña. Y cuando esa deuda, que sea deuda, se ha logrado pagar, utilizar el pago que se hacía en esa deuda pequeña a la otra deuda que le sigue más arriba. Y ese es un plan que nos puede servir, o sea, deshaciéndonos de la deuda más pequeña y utilizando el dinero que estamos pagando en la deuda más pequeña para agregarlo al pago básico de la próxima deuda que queda. Y en ese orden ascendente de la lista, a medida, ¿verdad?, que se van eliminando las deudas, ¿verdad?, más pequeñas, todo ese capital extra ahora irlo pagando en las siguientes deudas más grandes. Y así es como se va a poder salir, ¿verdad?, de esas deudas. Obvio que si usted necesita ayuda de un tal vez consejero en asunto financiero, también, o sea, que le haga un plan de acuerdo a su situación. Acuérdense que aquí cada una de las situaciones son diferentes, no es una regla para todo, pero Dios obviamente Él no quiere que nosotros estemos endeudados, estemos hasta el cuello, estemos en nuestra mente, que estemos abrumados. Ese no es lo que Dios quiere. Y cuando se sigue este plan y se le pide a Dios y se sigue fielmente, muchas familias van a ir descubriendo que Dios las va a bendecir de maneras inesperadas y que las deudas se van a ir reduciendo lo más rápido de lo que uno piensa. Cuando pones en práctica estos 3 pasos sencillos, muchas familias pueden ser libradas de deudas. Incluso nosotros también, si estamos orando por eso, podemos ser librados. Porque cuando ponemos a Dios en primer lugar, recibiremos sabiduría para hacer decisiones y la bendición de administrar, que es lo que Él nos recomienda en su palabra. Y vamos entonces a las tácticas de finanzas y de enriquecimiento
rápido, que esto ha estado muy de moda, ¿verdad? Hoy en día. Y la escritura es muy clara en cuanto a que Dios no quiere que sus hijos se hagan responsables de las obligaciones de deuda de los demás. Oye, escuche bien. La Biblia es muy clara en eso. La Biblia no quiere que usted, mi amigo, mi hermano, tome responsabilidad, ¿verdad?, sobre las obligaciones de otra persona. En el libro de Proverbios, Dios nos ha advertido sobre la fianza, es decir, sobre ser un fiador de otra persona. Proverbios 6:1 al 5 dice: Hijo mío, si has salido fiador de tu vecino, oiga, escuche bien lo que dice: Hijo mío, si has salido fiador de tu vecino, si has hecho tratos para responder por otro, si te has comprometido verbalmente enredándote con tus propias palabras, entonces has caído en manos de tu prójimo. Si quieres librarte, hijo mío, este es el camino. Ve corriendo y humíllate ante él. Procura deshacer ese compromiso. No permitas que se duerman tus ojos. No dejes que tus párpados se cierren. Líbrate como se libra del cazador la gacela, como se libra de la trampa el ave. Mire cómo lo pone aquí la palabra de Dios. Y Proverbios 17:18 dice: el que es imprudente se compromete por otros y sale fiador de su prójimo. O sea, la escritura está diciendo claramente que es una imprudencia comprometerse por otros. Porque si la persona no puede comprar algo, es porque ya un banco que tiene expertos, ¿verdad?, en finanzas ya determinó que esa persona no va a pagar. Y es por eso que muchas veces se busca un fiador para que firme. Y las estadísticas dicen que el fiador es el que sale pagando. Mire el proverbio aquí de Proverbios 17:18 dice: el que es imprudente se compromete por otros y sale fiador de su prójimo. Proverbios 22:26 y 27 también dice: no te comprometas por otros, ni salgas fiador de deudas ajenas, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. Oiga bien esto. O sea, si vas a ser fiador y no tienes con qué pagar, hasta la cama te pueden quitar. Y como hemos oído, mucha gente que ha perdido incluso sus propias casas, ¿verdad?, comprometiéndolas por alguien más. Por eso que la escritura es clara, no hay que ser imprudente, hay que seguir el consejo bíblico. Aquí vemos este es el mensaje que se está dando aquí en este pasaje. La garantía y generalmente se produce cuando una persona con poca solvencia busca un préstamo de una institución, ¿verdad?, un banco o lo que sea, y no califica para el préstamo. Entonces cuando se busca un fiador. Pero si ya el banco lo descalificó, ¿qué quiere decir eso? Que la persona no va a poder pagar. El oficial muchas veces, ¿verdad?, el de financiamiento, muchas veces le dice a las personas que no califican, pero que si consigue un amigo con solvencia o que sea, que le firme, entonces el banco le va a poder otorgar el préstamo y responsabiliza al garante en caso de que hay un incumplimiento sobre ese préstamo. Pero mire cómo es el banco de astuto. Porque el banco de astuto no le dice a la persona: ¿sabes qué? Yo voy a ser tu fiador, yo voy a firmar por ti. No importa que no califiques, no importa que no tengas solvencia económica. No, el banco dice: ve y búscame otro. Pero yo lo que me estoy asegurando, dice el banco, es de que a mí sí me van a pagar. ¿Que quién? No me interesa, pero yo quiero que alguien me pague. Eso es lo que el banco está diciendo. Y se dan situaciones, hermanos, y saben que estas situaciones es triste tocarlas, pero hay que hacerlo, porque recuérdense que en las congregaciones, en las iglesias, independientemente de la denominación, están personas nuevas constantemente llegando a los lugares, ¿verdad? Personas nuevas que van entrando y
Y a veces hay personas que no entran con el propósito de ir a conocer a su Salvador, sino que muchas personas entran con el propósito de obtener ganancias económicas. Y muchas veces hay un hermano, un miembro de iglesia, que se acerca para pedir, ¿verdad?, que le firme algo, o para pedir que le preste X cantidad de dinero. Y saben que eso, la Biblia no se va a equivocar. La Biblia no se va a equivocar, y por eso es que nuestra respuesta bíblica a esas personas debe de ser: la Biblia dice que nunca debo hacer eso. O sea, la Biblia me dice a mí que eso no está correcto, que si yo lo hago, soy una persona imprudente. Y entonces, cuando nosotros, como estamos estudiando, estamos mirando todos estos versículos, apúntalos por allí. Y por eso que nosotros tenemos que comprender que la Biblia nos impulsa a ayudar a los necesitados, pero no nos impulsa a hacernos responsables de sus deudas. ¿Está viendo? Eso es lo importante. Que sí, la Biblia nos dice: hay que ayudar al que necesita, hay que echarle la mano a fulano, a sutano, a tu prójimo, a quien sea. Eso sí. Pero la Biblia en ninguna manera nos insta a nosotros a hacernos responsables de las deudas de otra persona. Y muchas veces ocurre, ¿verdad?, que personas adolescentes piden a sus padres que les firmen, que les sean como fiadores para comprar su primer automóvil. Incluso entre familiares, ¿verdad?, se hacen préstamos y queda la persona como Hay que tener mucho cuidado. Porque si no tenemos la solvencia nosotros para decir: bueno, si fulano no paga, y yo tengo aquí cómo responder. Si usted no tiene eso, dice el proverbio, que si no tiene eso, hasta la cama le van a quitar. Se puede quedar durmiendo en la calle prácticamente. Es por eso que es apropiado ayudar a los demás cuando hay una necesidad real. Pero no hay que salir de fiador de la deuda de los demás. Si hay una necesidad, con todo gusto y con todo corazón hay que estar dispuestos a ayudar. Saben que las estadísticas muestran que el 75% de las personas, de las personas que fueron a firmar por otro, son los que terminan pagando. Fíjese bien. O sea, de 100 personas que van y le firman a otro, 75 son los que salen pagando esa deuda al final. Por eso que Proverbios 28:20 dice que el hombre fiel recibirá muchas, muchas bendiciones. El que tiene prisa por enriquecerse no quedará impune. Hay que tener cuidado en la manera que se va a obtener ese dinero. Primera de Timoteo 6, del 9 al 10, dice: los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda la clase de males, por codiciarlo. Algunos se han desviado incluso de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Y aquí podemos ver una advertencia real. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y las artimañas para volverse rico en forma rápida son otra trampa financiera. Está casi garantizado que llevarán a la ruina financiera a aquel tipo de personas que se quieren hacer ricos rápidamente a través de unas artimañas. Cuando perezca, ¿verdad? Cuando parezca demasiado bueno para que sea verdad, es porque seguramente no lo es. Hay mucha gente que está herida emocional y financieramente también. Y una tragedia adicional sería que alguien que venga con estos planes, ¿verdad?, estos planes arteros, que en muchos casos las personas caen, las personas han tenido que pedir dinero prestado para sumarse a ellos en primer término. Ese tipo de... Hay compañías, hay pirámides donde la gente no le dicen: hey, métete con tanto dinero, pero vas a ganar tanto. Y la gente a veces no tiene el dinero y salen a prestar su dinerito y lo ponen allí, y el único que va a salir bien acolchonado es uno. El que inventó eso, y todos los demás
Por eso que la Biblia aconseja a mantenernos al margen de este tipo de cosas. Incluso muchas familias, muchas vidas se han arruinado con este tipo de estrategias de enriquecimiento rápido, que terminan, como ya les digo, enriqueciendo únicamente a los estafadores que las inventan, a los que arman esta trampa para que los demás caigan. Es por eso que cuando alguna persona, un amigo, algún conocido, incluso un familiar, te trate de involucrar en este tipo de estafas, la Escritura dice, huye y no camines, porque te puede alcanzar. Corre tan rápido como puedas. O sea, ponte unos tenis de carrera y córrele. Ese es el consejo bíblico. El día jueves habla de los límites del plazo y centros de préstamo. Libres de plazo y centros de préstamo. ¿Cuántos de ustedes no han visto este tipo de aplicaciones donde están aprobadas y todo eso? ¿Saben que el libro de Deuteronomio, el capítulo 15, versículo 1 al 5, dice que cada 7 años perdonarás toda clase de deudas? Lo harás de la siguiente manera: cada acreedor le perdonará a su prójimo el préstamo que le haya hecho. Ya no le exigirá a su prójimo o hermano que le pague la deuda, porque se habrá proclamado el año del perdón de las deudas en honor al Señor. Podrás exigirle el pago de sus deudas al forastero, pero a tu hermano le perdonarás cualquier deuda que tenga contigo. Entre vosotros no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo te da para que la poseas como herencia. Y así será siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumpla fielmente todos los mandamientos que hoy te ha ordenado. Nosotros vamos a ir viendo aquí los requisitos, ¿verdad?, del Señor hacia su pueblo. Es como lo ha revelado estos versículos. Y en armonía con este estatus, ¿verdad?, de 7 años. No solo había regulaciones para los esclavos, para los siervos, para la tierra, sino también para los prestamistas. O sea, había una cláusula de tiempo. Porque aquí nosotros podemos ver claramente las intenciones de Dios. Dios no quiere que sus hijos estén endeudados. Y debido a que los prestamistas no querían perdonar ninguna deuda, el tiempo máximo que alguien podía estar endeudado era 7 años. O sea, cada 7 años se borraba esas deudas. Aquí creo en Estados Unidos hay una ley de la bancarrota, se le llama. Aquí en Estados Unidos, donde la persona puede legalmente ir a una corte y declararse de que no puede pagar las deudas. Y tiene que mostrar legalmente de que no puede. Y sabe que la corte le perdona las deudas. Lo triste y lo lamentable en ocasiones es que las personas salen de ese estado en que estaban de deudas y nomás se sienten libres y vuelven a caer en las mismas situaciones. Y más allá de las conclusiones que podamos nosotros extraer, ¿verdad?, de estos versículos, aquí nos muestra que el Señor se preocupa por ese tipo de problemas, por los problemas financieros, y especialmente cuando se trata de los hermanos de la fe. Por eso que estos versículos también muestran que el Señor reconocía la realidad de la deuda, más allá de cuán mala fuera en general. Además, enfatizan que debían evitarse en la medida posible. O sea, en lo que puedas, no te endeudes. Hoy, en cambio, muchas partes del mundo cuentan con préstamos a 30 y 40 años para la compra de vivienda. Aquí en Estados Unidos ha sido el caso. Y los préstamos para vivienda están entre los 15, 20, 30 y 40 años en ocasiones. Y al parecer, ¿verdad?, una de las razones por las que las casas cuestan tanto es que hay crédito disponible para poder obtener, para que la gente se endeude. Mientras tanto, ¿verdad?, muchas personas, padres y estudiantes, se preguntan si debieran pedir dinero prestado para estudiar. Como regla general, obtener un título universitario va a mejorar la capacidad
de los ingresos de esa persona por el resto de su vida. Aquí podemos mirar claramente que esto tal vez no se considera como una deuda, sino como una inversión. Acuérdense que también existe la inversión, ¿no? Tú pones algo, pero sabes que hay una recompensa mayor de lo que vas a invertir. Y es posible que algunos tengan que pedir un préstamo para pagar esa educación. Pero también se tienen que tener en cuenta los factores. Tiene que tenerse bien claro que todo lo que se presta se tiene que devolver con interés. Y es por eso que es importante aquellos que están estudiando, ¿verdad? Tratar de conseguir todas las becas y todas las ayudas, siempre y cuando reúnan las condiciones necesarias. Y hay que trabajar y ahorrar para poder estudiar, para poder tener esa libertad y poder tener esa carrera universitaria que te va a llevar a tener mejores recursos. Hay que realizar cursos en donde les den acceso al trabajo, ¿verdad? Nosotros como padres debemos de ayudar a nuestros hijos a que obtengan sus carreras. Saben que en los tiempos bíblicos los padres les daban tierras de cultivo a los hijos para que pudieran ganarse la vida. Y hoy, pues muchos de nosotros no tenemos terrenitos, no tenemos tierras, pero probablemente esa herencia que nosotros les vamos a dejar a nuestros hijos es la educación, para que cuando ellos lleguen a ser adultos sean personas independientemente, ¿verdad? Y que sean personas independientes no solo para subsistir, sino para no endeudarse. Porque en un mundo ideal no debería de haber préstamos ni deudas. Eso sería en un mundo ideal. Pero como vivimos en un mundo ideal, ¿verdad? Que no vivimos en un mundo ideal, sino que vivimos en este mundo de pecado. Pueden haber momentos en los que sea necesario pedir un préstamo, pero hay que tener en cuenta que puede ser el último recurso al que tengamos que llegar. Pero solo hay que asegurarnos también, si llegamos a este punto de pedir un préstamo, hay que asegurarnos de que tenemos las condiciones posibles y las mejores tasas de interés disponibles en el momento. Luego nosotros tenemos que pedir lo mínimo que se necesita y pagar lo más rápido posible para ahorrar el costo del interés. Sin embargo, después de todo esto, en principio, en la medida que humanamente sea posible, debemos de tratar de evitar las deudas. Y al seguir los principios financieros bíblicos en nuestra vida cotidiana, podremos hacer mucho para evitar las deudas innecesarias. Y así nos evitaríamos la terrible tensión que puede traer sobre nosotros y sobre nuestra familia el estar endeudados. Si hemos prestado dinero, o sea, cuán honestos de verdad, cuán justos, amables somos con los demás, con el trato a los demás. O sea, si le hemos prestado dinero a alguna persona, hemos sido justos, hemos sido personas de mal carácter incluso para ese tipo de cosas. O sea, ¿cómo nos iría nosotros ante Dios si tenemos que responder por la manera en cómo nosotros hemos tratado a aquellas personas que tal vez han venido, ¿verdad? Y si hemos tenido el privilegio de poderles ayudar financieramente? Saben, mis amigos, mis hermanos, que el sabio dirige estas palabras al indolente y le dice Salomón: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de siega su mantenimiento. Proverbios 6, 6 al 8. Sabe que las habitaciones de las hormigas se construyen, se muestran una habilidad y una perseverancia. Ellos pueden manejar a la hormiga un granito a la vez, pero por la diligencia y la perseverancia realizan unas construcciones maravillosas.
Porque aquí miramos que en este proverbio Salomón señala la forma de cómo la hormiga trabaja. Y la pone como un reproche para los que malgastan horas que no aprovechan el tiempo, o que lo están invirtiendo en prácticas que corrompen el alma y que corrompen el cuerpo. Por eso que Salomón dice, fíjate en la hormiga, perezoso, mira cómo ella trabaja, mira cómo se prepara. Y la hormiga hace provisión para las estaciones futuras. Pero muchos seres dotados de facultad de raciocinio no se preparan para la vida futura inmortal. O sea, es más inteligente la hormiguita porque está haciendo... Son muchísimos los que no se van educando de modo que puedan mantener sus gastos dentro de los límites de sus entradas. No aprenden a adaptarse a las circunstancias y vez tras vez piden dinero prestado y se abruman de deudas, por lo que entonces puede incluso llegar a una situación de desánimo, una situación incluso de caer en lo que tiene que ser emocionalmente, e incluso poner en peligro su fe. Porque a veces se pueden preguntar por qué Dios, me ha dado este tipo de vida y por qué Dios no está aquí, no Dios allá, cuando es a veces la persona misma la que no vive de acuerdo con sus entradas. Porque no hay actividad ni aspecto de la existencia humana para el cual la Biblia no nos ofrece instrucciones. Para gobernantes, para súbditos, para empleador, para empleado, para comprador, para vendedor, para prestatario, para prestamista, para padre, para hijo, para maestro, para alumno. Todos pueden encontrar lecciones de valor incalculables en la palabra de Dios. Gracias amigos, gracias hermanos por haber llegado hasta el final de este estudio. Espero que nos haya servido, espero que podamos ponerlo en práctica, que podamos esforzarnos por, ¿verdad?, tener una mejor manera de vivir, pero no hacer de eso un ídolo. Agradezco a aquellos que se siguen suscribiendo, a los que dejan sus likes, a los que comparten este video, a los que semana tras semana lo comparten cuando lo subimos a Facebook. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones para todos ustedes. Recuérdense que si usted dice, ¿verdad?, de que ama a Dios, de que de verdad ama a Dios, demuéstrelo amando a su prójimo. Nos veremos la próxima semana en este mismo lugar, si es que Dios lo permite o si Él no ha regresado. Que el Señor me lo bendiga mucho. Hasta la próxima.